Hola, bienvenidos otra vez a mi canal. Este es mi segundo video. Poco a poco pues iré compartiendo un poco más. El primer video fue un poco extenso porque es mi testimonio. Eh, Hay cosas obviamente que no mencioné o que no eh, pues expliqué de más, pero estos videos que voy a seguir haciendo van a ser para eso. Y al final también lo que yo busco es, como lo dije en el primer video, ayudar un poco con mi testimonio a las personas que se encuentren en este momento y sobre todo también todo lo que yo he aprendido y lo que he observado al paso de estos años en mi vida, y sobre todo también con experiencias tanto familiares, profesionales, también espirituales, sentimentales en mi relación. Y la intención de esto, como les digo, es que si te puede funcionar, adelante. Esto es mi experiencia, es mi testimonio, y lo abro justo para que pues, las personas que conecten o que estén pasando por eso, pues les pueda ayudar. Y bueno, hoy voy a hablar un poco acerca de el proceso que yo viví con mi mamá y con mi papá, bueno, con la familia, mi hermano también, respecto a la enfermedad, porque yo creo que ahí fue un punto pues crucial en mi proceso y yo creo que también en mi cambio mental o en mi cambio también espiritual o en la parte de mi visión, porque antes de eso pues mis ojos estaban puestos a la parte física, ¿no? Lo que al final podemos literalmente ver, que es lo más fácil, ¿no? Yo, Edson, creo firmemente en la parte espiritual, creo firmemente en Dios. Todo este proceso me ha llevado justo a eso. Y bueno, pues pasa lo de mi mamá, le diagnostican cáncer y como lo mencioné en el video anterior, ese fue un proceso muy fuerte para todos nosotros como familia. Mi hermano, pues al final era pequeño, no tenía como hasta cierto punto tanta conciencia, pero obviamente pues siente esa parte. Yo ya un poco más grande, eh, pues como mis papás tenían toda la información un poco reducida a nosotros o no nos las compartían tanto, pero pues yo realmente me daba cuenta de muchas cosas, ¿no? O me podía llegar a imaginar. Entonces en mi mente pasaron muchísimas cosas y yo en ese momento, pues como he mencionado, sabía que existía Dios, que había un Dios, pero realmente yo no lo hacía tan consciente. Entonces en ese proceso, pues yo sí llegué a sentirme solo, pero me acuerdo que por donde vivíamos antes había un mirador y yo me iba a ese mirador solo y lloraba y me ponía a hablar. En ese momento yo creo que fue de las primeras veces que empecé a comunicarme con Dios a mi forma y le decía, pero es que ¿por qué? O sea, no entendía el por qué estaba pasando eso y yo le pedía que dejara a mi mamá, o sea, que realmente le diera otra oportunidad, que le diera sanidad, que pues ella tenía mucho que vivir y que aportar. Y en ese momento, pues era entre comillas, porque yo lo veo así, algo que estaba sucediendo malo, ¿no? Y es a donde también voy a ir direccionando este video, que a veces lo que sucede en ese momento no lo logramos entender, pero con el paso del tiempo nos damos cuenta cómo de lo malo hay tantas cosas buenas o pueden llegar hasta ser bendiciones si realmente lo observamos de esa forma y es cuestión de interpretación o de cómo ves las cosas. Entonces sucede todo esto, sucede todo el proceso de mi mamá, pero también como yo comentaba en el video anterior, en mi testimonio, yo de muy pequeño, inconscientemente,
en mi mente creía que los dolores que podía yo llegar a sentir por X o Y, no sé, un dolor de estómago, o a veces me dolía en esta parte o otra cosa, simplemente con direccionar mi pensamiento y mi energía ahí y pensando que iba a sanarlo, lo llegaba a quitar ese dolor. Entonces, pues ahí yo, y lo recuerdo muy claro, como en ese momento lo tenía muy presente y lo creía y llegaba a suceder con cosas muy, muy básicas, ¿no? O muy simples. Entonces, cuando pasa lo de mi mamá, yo tenía dos pensamientos, porque al final es un proceso pues duro, ¿no? Como familia, pero en mi mente a veces estaba dividida porque era como de la parte del miedo, de el temor, la parte de la incertidumbre que va a pasar, pero por otra parte también en mi mente yo decía, pero es que puede sanar, o sea, realmente va a sanar. Entonces mi mamá no vive un proceso de quimioterapia o radioterapia, un tratamiento convencional del cáncer al que pues la mayoría estamos acostumbrados. Vive un proceso de inductores de células madre y ahí es donde yo empecé a ver el poder que tenemos como seres humanos, el poder que Dios realmente nos ha dado. Entonces, mi mamá en su proceso empieza a cambiar hábitos, alimentación, empieza a enfocarse más en la parte del ejercicio, empieza a enfocarse más en la parte espiritual, se empieza a acercar a Dios, empieza a cambiar su mente, empieza a soltar muchas cargas o muchas cosas que ella traía del pasado por situaciones con mi papá. Entonces yo creo que ahora yo lo veo que en vez de hubiera sido una enfermedad, fue un proceso de sanación familiar, porque yo no estaba cerca de Dios, yo estaba, como lo mencioné, en la parte de vicios, de fiesta, de excesos, y sí, siempre hemos sido una familia hasta cierto punto unida. Ellos siempre nos han sembrado la parte del amor, de la unión, del respeto, de salir, de estar juntos, pero por las situaciones que habían pasado como que habían ciertas partes pues lastimadas. Entonces viene esta parte o este proceso y pues sucede que empieza mi mamá en el tratamiento, empieza a hacer todos estos cambios, luego con el doctor que llega, a mí me quedó, fue algo impactante para mí porque mi mamá va con el doctor que se lo recomendaron a mi papá en donde él trabajaba. Entonces, van en Ciudad de México y pues regresan y yo le veo otro semblante a mi mamá y me dice, recuerdo que ella me dijo que le había dado esperanza, que le había dado seguridad, pero que ella quería que yo fuera a escuchar al doctor para que yo también como que tuviera esa parte de fe, o sea, de esperanza, de mandarle esa energía a ella para pues trabajar en conjunto como familia. Entonces recuerdo que fui, creo que una semana después o 2 semanas después, y algo que me impactó mucho y fue donde empecé a ver toda la parte ya más cercana a Dios y cómo gente con un gran entendimiento y una gran conciencia, todo le dan la honra y la gloria a Dios. Eso fue como para mí súper impactante porque este doctor literalmente es una eminencia, o sea, van actores, gobernadores, políticos, artistas, etcétera, con él y llego, bueno, era como un auditorio como para 30 40 personas, es una sala grande, y te sientas y esperas a que pase el doctor, pasa y él empieza a explicar el tratamiento así a toda la gente. Entonces, una vez que empieza a explicar el tratamiento, dice cómo lo descubrió, lo que hace el tratamiento, pero siempre le daba, perdón, la honra y la gloria a Dios. Siempre era como, esto, yo solamente soy un instrumento de Dios que me ha dado este entendimiento y este don, pero el que hace todo es Él. Entonces, a la hora de que yo escucho eso, te da una seguridad. Pasa mi mamá a consulta, entonces yo vuelvo a ver cómo mi mamá empieza a tener esa esperanza, esa fe
Entonces el doctor también lo que le sembraba mucho era la parte de la fe en su mente, en su espíritu. Y luego, imagínate, en la parte física, los inductores de las células madre, cambio de alimentación, ejercicio, cambio de mentalidad, de fe, y todo este cambio radical en su ser fue lo que la llevó a la sanación. Entonces, cuando yo veo esto, digo, wow, o sea, realmente hay algo muchísimo más allá. O sea, realmente hay un poder inagotable, hay un poder que todo lo puede literalmente, en donde a veces nosotros en la parte carnal llegamos a creer que no está o humanamente posible, porque realmente hay una parte en donde ya como seres humanos no podemos hacer más, pero quien intercede después es Dios. Entonces yo vi literalmente cómo Dios empezó a sanar a mi mamá, pero porque mi mamá le dio entrada a Dios. Y para mí eso fue algo increíble en mi vida, porque empecé a ver la vida de diferente forma. Empecé a confirmar cosas que de chiquito yo pensaba y creía, como la parte que comento de que me podía sanar. Entonces ahí es donde yo fui como encaminándome a lo que ahora me apasiona, que es la parte del ser, del trabajar en cuerpo, espíritu y alma. Y la parte del alma es donde entra la mente, porque el alma es la que rige tus emociones, tu voluntad, tus pensamientos, toda esta parte. Entonces, si el alma está llena de malos pensamientos o pensamientos no tan favorables, el alma se empieza a llenar de esa energía o esa vibración, lo que puede llegar a detonar una enfermedad. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque, como lo comenté en mi testimonio, hubo un año entero de mi vida que yo viví en en esas emociones o en esos sentimientos que literalmente no podía soltar, y se me detona en una operación. Entonces, cuando me hago consciente de todo esto, busco todos los días, junto con Pau, tener esa paz, buscar desde la mañana mi centro, que es Dios, hacer ejercicio, tener mis espacios conmigo, porque algo que tengo muy claro en este momento de mi vida es que si yo quiero amar a mi exterior, primero tengo que amar a Dios y me tengo que amar a mí. Y después tengo que, ya por eso, es una consecuencia el que yo pueda amar a los demás. Por eso nunca me voy a cansar de decir el mandamiento. El primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. He cometido yo muchos errores en mi vida, le he fallado a muchas personas, pero en este momento me ha traído a un arrepentimiento en donde, de tal forma que yo he buscado literalmente empezar, entre comillas, desde cero, caminar sobre ese propósito que Dios ha puesto en mi corazón, y compartirlo a los demás, abrirme literalmente para que a las personas esto les pueda funcionar. Y al final, algo a donde yo también quiero llegar con este video, ya para ir cerrando, es que si en este momento estás pasando por algo que parece malo, o que no podemos o no puedes lograr entender el por qué está pasando esto, yo te puedo decir que es una bendición que lo veas de esa forma, porque en ese momento yo no entendía por qué mi mamá tenía cáncer, no entendía por qué estaban sucediendo esas cosas, no entendía por qué nos estaba pasando a nosotros como familia, pero en este momento lo tengo claro y lo entiendo, que fue una bendición para nosotros, porque fue el proceso de sanación familiar para que nosotros nos acercáramos a Dios, para que nosotros pudiéramos tener esta visión que Él nos ha dado, para poder poner al servicio nuestro testimonio y realmente poderlo compartir
al mundo, poderlo compartir a las demás personas. Entonces, pues gracias por llegar hasta acá. Al final, repito, lo que yo busco es que con esto que yo comparto pueda funcionarte en tu vida si estás pasando por cosas similares a las que yo he pasado. Y pues listo, espero que te funcione. Esto es con mucho cariño, esto es con mucho amor y pues nos vemos en el siguiente video.